Seguro Social, Ley del Seguro Social. Como bien lo decía el compañero, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Entonces, obviamente, los trabajadores a los que se les retiene la cuota de seguridad social tienen derecho a prestaciones médicas, el trabajador, sus hijos, su esposa y sus padres. Entonces, ¿alguien me puede decir si las aportaciones de seguridad social son una contribución? ¿Alguien me puede decir si las aportaciones de seguridad social son una contribución? Me ¿O qué parece son? que sí, porque una parte la paga el trabajador, pero ¿Quién eres? otra Rodrigo, Ah, ok. pero otra parte la paga el patrón, ¿no? O sea, es que ahí como que es lo que me causa duda. Sí, al final de cuentas, si nos vamos al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde está la clasificación de las contribuciones, ahí establece que las contribuciones son los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejoras y las aportaciones de seguridad social. Entonces, de acuerdo a este artículo 2, que es donde están perdón, este artículo, no recuerdo si es el quinto del Código Fiscal de la Federación, clasificación de las contribuciones. A ver, déjenme ir a mi código, artículo 2. Para estar Yo precisos, aquí lo tengo. ¿Quiere que lo lea? a dar lectura, por favor, sí. Claro que sí. Dice, artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Ok, hasta ahí. En Ya nos queda el... claro que las aportaciones de seguridad social son una contribución, ¿correcto? Así es. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son los elementos de una contribución, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, del IVA? Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de una contribución? ¿Sí está claro cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los elementos de una contribución? Toda contribución tiene elementos de la contribución. ¿Alguien se acuerda cuáles son los Es elementos de una contribución? es lo de sujeto, objeto, tasa o tarifa. Exactamente, exactamente. Sí, los elementos de la contribución son los sujetos, objeto, base, tasas o tarifa. Entonces, esta contribución eh, pues tiene sus elementos. Este, voy a abrir una hoja de Excel para usarla como de pizarrón. Me dicen ustedes si la pueden ver. Voy a compartirla para usarla de pizarrón y hacer una explicación en la hoja de Excel. ¿Ahí no la ven? ¿Ven la hoja? No, no se No, ve. profesor. ¿Qué ven? ¿No ven Nada. nada? No, no vemos nada, profesor. Ah, ok, perfecto. ¿Ahí que ven? Perdón, disculpen. Tu página de Zoom. Ok. Ahí ya.
aparentemente se está compartiendo, ¿no? Ujú. Voy a abrir una hoja en blanco de Excel. Ahí ven la hoja en blanco de Excel. No, profesor, es que está compartiendo su página web. Tiene que compartir el archivo de Excel, o sea, sálgase de ahí, le voy a poner share, carne donde está lo de Excel. A ver, Es que cuando uno comparte el Zoom, comparte por partes, o sea, no comparte toda la pantalla. Uno decide cuál es lo que va a compartir. Y usted decidió, yo creo que por automatismo, compartir el sitio web. Supongo que es Google Chrome. Pero tiene aquí que, estoy en share, me mandó unas, aquí, me mandó aquí a unas hojas, a unas ventanas. Screen, le pongo screen. pues tendría que dejar de compartir primero. Sí, opciones de blanco desde el navegador. Ahí, Ahí está. ahí ven mi hoja, ¿no? Ahí ve lo que es su carpeta de archivos. Ah, Y ok, sí, veo, ahí ya van a poder ver mi archivo, ¿no? creo que sí. Ok. Listo. Ok, gracias. ¿Ahí todos lo ven? Sí. Sí, Ok. Sí, profesor. Entonces, las aportaciones de seguridad social, como lo habíamos comentado, son una contribución de seguridad social. Por lo tanto, estas tienen un sujeto, ¿no?, que son los trabajadores y los patrones. Vamos a ver que durante el transcurso de esta parte del curso, vamos a ver cómo tienen que contribuir los trabajadores y cómo tienen que contribuir los patrones a estas aportaciones de seguridad social. También tiene un objeto las contribuciones de las aportaciones de seguridad social como contribución. El objeto, pues, es lo que ya veíamos en el artículo 2, es la seguridad social, es decir, eh, pues otorgarle a los trabajadores, a sus hijos y a sus padres atención hospitalaria, pensiones, incapacidades. Es la seguridad social que está contenida en el artículo 2 que acabo de darle lectura. Es el objeto. Las tasas, vamos a ver conforme vayamos avanzando. Objeto tasa. Las tasas, aquí son tasas. Aquí las tasas también vamos a analizarlas. Son las tasas contenidas en la ley, que son varias tasas, en la ley del Seguro Social, que tienen que pagar tanto el patrón, que tienen que pagar tanto el patrón como los trabajadores. Y viene la base, que es muy importante, que esa también la vamos a estudiar. La base para el pago de las cuotas es el salario base de cotización.
Esa es la base para el pago de las cuotas que tiene que pagar el trabajador y el patrón. ¿Hay alguna duda con estos sujetos, con estos elementos de la contribución, aportaciones de seguridad social? No, ninguno. Ok, entonces lo que vamos a aprender ya en esta parte del curso es, ya, bueno, los trabajadores ya sabemos quiénes son, los patrones, la seguridad social, pues es todo lo que en este caso el IMSS, ¿no? El IMSS le proporciona de atención al trabajador. Vamos a ver que hay diferentes tipos de seguro conforme vayamos avanzando. Las tasas también son diferentes y un elemento importante es el salario base de cotización, que es todo lo que recibe el trabajador del patrón por su relación laboral, ¿correcto? Entonces, la ley del seguro social que vamos a empezar a estudiar, existen dos regímenes de aseguramiento, un régimen voluntario, un régimen voluntario y un régimen obligatorio. ¿Cuál vamos a estudiar nosotros, jóvenes? ¿El obligatorio? Obligatorio, ¿no? El obligatorio, que es el que tienen que es el que tienen que, con el que tienen que las empresas cumplir esta obligación del pago de las cuotas de seguridad social o aportaciones de seguridad social. Vamos a estudiar el régimen obligatorio. El régimen voluntario es cuando un trabajador lo dan de baja y él de manera voluntaria va a la subdelegación del IMSS, se inscribe de manera voluntaria y él paga por su cuenta el régimen de aseguramiento. Ese es el régimen voluntario. El régimen que vamos a estudiar nosotros es el régimen obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque la ley obliga a los patrones a inscribirse como patrón ante el instituto y después inscribir a sus trabajadores. Es el régimen obligatorio, es decir, el pago de las cuotas al IMSS para las empresas y para los trabajadores son obligatorias el pago de las cuotas, es decir, porque luego nos decían ahí algunos trabajadores, oiga, contador, pues mejor porque no nos dan un seguro de gastos médicos mayores y no pagamos el seguro social, las aportaciones de seguridad social. Pues estaría de 10, ¿no? Que nos dieran un seguro de gastos médicos mayores y que nos atendieran en el Hospital Ángeles, ¿no? Del Pedregal o en Médica Sur. Pero lamentablemente existe la ley del Seguro Social, del Infonavit y de Retiro, donde obligan al patrón a retenerle las cuotas al trabajador, las cuotas que le corresponden al trabajador, y y obligan al patrón a pagar sus cuotas. Y al ser una obligación estipulada en la ley del Seguro Social, del Infonavit y de Retiro, pues el patrón tiene que cumplir con el pago de las cuotas obrero-patronales. Por eso se llaman cuotas obrero-patronales, porque una parte la paga el patrón y otra parte la paga el trabajador. ¿Ustedes qué noción tienen del del servicio médico del Seguro Social? ¿Es de primer mundo, como el de Dinamarca, el de Noruega, el de Alemania, o qué tipo de servicio le dan ese tipo de organismo a los mexicanos? ¿Alguien me puede decir? De risa. ¿Eh? ¿Qué tipo de atención nos da ese seguro? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con algún familiar o ustedes mismos que hayan ido al instituto? ¿Cómo es la atención en el instituto? Atención médica. Es muy básica y a veces ineficiente. Bueno, casi siempre. Lamentablemente, pues no hay recursos, o sea, es decir, los médicos están limitados en la atención a los trabajadores, a sus hijos, a la esposa, a sus padres,
cuando va uno a que le hagan algún estudio, dicen que el equipo no sirve, que está en reparación. Entonces, ese es el problema que ahorita existe, bueno, siempre ha existido, y cobran como si trabajaran bien. Fíjate que el problema no es de los médicos, ¿eh? El problema es que pues, no tienen las herramientas para hacer bien su trabajo. Varios Ah, de no, los lo digo en las médicos, auditorías. ¿mandé? Lo digo en las auditorías por todas las diferencias que dictaminan a las empresas y así, y las cuotas tan elevadas que suelen cobrar. Así es, sí, sí, lamentablemente sí, sí es un servicio muy limitado. Aquí lo ideal es que pues todos los mexicanos tuviéramos nuestro seguro de gastos médicos mayores, o sea, que los mexicanos pudiéramos adquirir un seguro de gastos médicos mayores, pero son caros los seguros de gastos médicos mayores, son caros, o sea, no los puede pagar cualquier mexicano. O sea, es decir, yo tengo clientes, personas físicas que realizan actividades empresariales o que prestan servicios profesionales que pagan al año su seguro de gastos médicos mayores casi 300,000 pesos. Por ejemplo, Ailín Buenrostro, Sí, profesor. tus ojos, ¿qué precio tienen? ¿O tu Mm, salud? Pues mucho dinero que no tengo. No tienen precio, ¿no? O sea, es decir, un brazo, una mano que no tiene precio. Entonces, pues nuestra salud, como lo hemos visto, yo lo he vivido, este, pues cuando vamos al instituto, pues queremos que atiendan a nuestros familiares pues, lo más pronto posible, ¿no? Y los mejores médicos con los mejores medicamentos. Pero vuelvo a lo mismo, este instituto, como el ISSSTE, que es el que atiende a los trabajadores del gobierno, pues están limitados en recursos y últimamente ha habido escasez de medicamentos. Entonces, por eso que dicen los trabajadores, oiga, contador, pues, no queremos el seguro social, mejor cómprenos un seguro de gastos médicos colectivo. Eso ya es como una prestación de previsión social. O sea, es decir, hay empresas que le otorgan a sus trabajadores el seguro de gastos médicos colectivo, o sea, a todos sus trabajadores es un requisito de las prestaciones de previsión social, que la prestación que se le entregue a todos los trabajadores. Tenemos empresas que sí le otorgan a sus trabajadores esa prestación de seguro de gastos médicos mayores y que los pueden atender en los hospitales privados, como es, reitero, Médica Sur, Ángeles del Pedregal, Dalinde, ¿no? Hospitales privados que de alguna manera pues sí tienen los recursos para darle un buen servicio a sus pacientes. Entonces aquí lo que vamos a ver nosotros es cuánto tiene que pagar el patrón y cuánto tiene que pagar el trabajador. Vamos a ver que realmente lo que paga el patrón es una cuota alta sobre el sueldo del trabajador, sobre su sueldo con prestaciones. Es una cuota más o menos ya considerando 3% sobre nómina, un porcentaje sobre el sueldo de cada trabajador de un 33% sobre el sueldo, lo que paga el patrón, y el trabajador paga un 2,15 sobre su salario. Entonces, esa es la realidad de nuestro sistema de salud, que nos lo prometieron que iba a ser como el de Dinamarca, ¿no? Muy bueno, pero pues ni modo, o sea, reitero, es una ley y tenemos que pagarlo los que estamos afiliados como trabajadores y el patrón está obligado a pagarlo. Vamos a entrar, si no hay preguntas con este pequeño contexto, pues es decir, ¿para qué sirven estas cuotas? O sea, ¿por qué y por qué estamos obligados a pagarlas? Vamos a entrar a analizar ya los artículos de la ley del Seguro Social. ¿No hay preguntas hasta aquí? Profe, ninguna. Ok, vamos a analizar los artículos de la ley del Seguro Social.
Voy a entrar a mi diapositiva en PowerPoint. Entonces ya están como navajita para el examen, ¿no? Han tenido mucho tiempo para estudiar, jóvenes y señoritas. Obvio. Obvio, ¿no? Déjese ir en el Puro examen. cerebrito hay en ese grupo, No, ¿no? Puro, puro cerebrito, ¿no? ¿O qué? ¿No me equivoco? ¿Me equivoco? ¿Sí me escuchan? Rodrigo, Sí, no, pues para nada. puro Usted, cerebrito, ¿no? obvio. Perfecto, esa voz me agrada. Al examen nos vamos a remitir. Han tenido ya como 2 meses sin clases. Ahora, Ah, ¿qué pasó? van 2 Ah, semanas. ¿Aquí se quedó alguno de ustedes con alguno de mis amigos en el despacho o cero? ¿Nadie? ¿A nadie contrataron de este grupo? Creo que no, profesor. No, profe, a Bueno, nadie. bueno, vamos a empezar a analizar el artículo 11 de la ley del Seguro Social. De estos seguros que ven ustedes, ¿sí se ve mi lámina de régimen de aseguramiento obligatorio? Sí, sí se ve. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, el régimen de aseguramiento obligatorio se compone de 5 ramas de seguro. O sea, es decir, de estas ramas de seguro, como lo vamos a ver más adelante, en algunos seguros estas cuotas las paga el patrón de manera directa, o sea, nada más las paga el patrón, y en otros seguros las paga el patrón, el trabajador y una parte del gobierno, que es una aportación tripartita. Por eso se llama régimen de aseguramiento obligatorio, o sea, aquí no es voluntario. Pues aquí es de a Wilson Graniolati, a fuerza, a fuerza. Tenemos que inscribirnos como patrones y, y el patrón pues, tiene que pagar las cuotas obrero patronales en un programa que se baja de la página del SAT que se conoce como SUA. ¿Alguien ha escuchado el famoso SUA? Sí, Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo que vamos a ver primero es que ustedes conozcan qué ramas de seguro, porque estos riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones, son seguros que integran el régimen de aseguramiento obligatorio y que el patrón y el trabajador este, lo tienen que pagar. Por ejemplo, un seguro que tiene que pagar el patrón únicamente es el seguro de riesgos de trabajo. Seguro de riesgos de trabajo. Voy a dar una explicación muy general de lo que abarca cada seguro. Seguro de riesgos de trabajo. Vamos a ver más adelante que hay una cuota que tiene que determinar el patrón que se considera prima de riesgo de trabajo y que el patrón tiene que presentar una declaración anual ante el instituto de sus riesgos de trabajo para pagar este seguro. ¿En qué consiste este seguro de riesgos de trabajo? Bueno, un riesgo de trabajo según la ley del Seguro Social es aquel que sufre el trabajador en las instalaciones de la empresa o en el transcurso en el transporte de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. El trabajador, ese se considera riesgo de trabajo. También se considera riesgo de trabajo las enfermedades profesionales. ¿Qué se entiende por enfermedades profesionales? Ah, bueno, por ejemplo, si un trabajador
durante varios años de prestar sus servicios a una empresa se encuentra en el área de pintura, ¿no? Y aun cuando este trabajador use el equipo especializado como es la mascarilla para protegerse la nariz y la boca, para que no inhale las sustancias tóxicas, pero con el transcurso de los años, esas sustancias tóxicas van afectando sus mucosas, van afectando sus pulmones. Entonces, ese se considera como una enfermedad de trabajo. Entonces, el trabajador, por este seguro que paga de riesgos de trabajo, pues la ley obliga al instituto a que le dé atención médica, quirúrgica, medicamentos o prótesis o algunos instrumentos de muletas, silla de ruedas si llegara a necesitar. Y por ejemplo, este trabajador, este seguro otorga prestaciones en especie y en dinero. Ya les dije qué tipo de prestaciones en especie, es decir, les da medicamentos, atención médica de cirugía, ¿no? Y prestaciones en dinero. El trabajador que por este riesgo de trabajo, ya sea por accidente de trabajo en la empresa o por enfermedad de trabajo profesional, le tuvieran que el instituto extender certificados de incapacidad al trabajador por X número de días, el seguro le paga esas incapacidades con el 100% de su salario al trabajador. Vamos a ver las ventajas que le otorgan al trabajador que el patrón lo inscriba al seguro social. Cada una de estas ramas del seguro social, reitero, le otorga al trabajador, a su esposa o a su concubina, a sus hijos, a su madre, a su padre, prestaciones en especie, hablando del trabajador y de su familia, y en dinero únicamente al trabajador que está asegurado, hablando de riesgos de trabajo. ¿Quedó más o menos claro en qué consiste este seguro de riesgos de trabajo? Este lo paga el patrón, como lo vamos a ver más adelante. ¿En qué artículo viene, perdón? Ah, perfecto, te lo doy sin problema. Por ejemplo, es el 46 de la Ley del Seguro Social. 42, 43. Voy a darle lectura al 42. ¿Quién me pidió los artículos? Yo. Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Francisco Sanabria. Francisco Sanabria. Mira, voy a darle lectura al artículo 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que dicho trabajo se presente. También se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de aquel. Lo que les había comentado, ¿no? Luego, artículo 43, enfermedad de trabajo. Ya les di yo un ejemplo que se considera enfermedad de trabajo.
Es todo aquel estado patológico derivado de la acción continuada de una causa, continuadas que está todos los días de su vida laboral expuesto a gases tóxicos, a sustancias como es plomo, o sea, ese tipo de sustancias que le afectan su organismo, derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consideradas en la Ley Federal del Trabajo. Francisco, ¿correcto? Gracias. Estamos analizando lo que pagan las empresas y lo que paga el trabajador, pues es decir, cuáles son los seguros que tiene que pagar la empresa y el trabajador y que se conoce como cuotas obrero-patronales. Cada uno de estos seguros de aseguramiento obligatorio tiene porcentajes que tiene que pagar el patrón, el trabajador, sobre el salario base de cotización. El objeto de que ustedes conozcan este artículo 11 es que tengan un panorama general de qué seguros tiene que pagar el patrón y el trabajador y en qué consisten, ¿no? Luego viene este otro seguro, que es enfermedades y maternidad. Enfermedades y maternidad. ¿En qué consiste el seguro de enfermedades? Bueno, tenemos trabajadores que por situaciones, pues en algunos casos de la edad o de que no hicieron ejercicio, no se alimentaron bien o que pues fumaron, ¿no? Toda su vida o ingirieron bebidas alcohólicas, pues, o que, por ejemplo, a un trabajador lo van a operar de la vesícula, por ejemplo, o de la apendicitis. Este tipo de enfermedad no es una enfermedad profesional, es una enfermedad que no se considera profesional porque este tipo de enfermedad es una enfermedad que se da por situaciones de la forma en que la persona manejó su vida, ¿no? O sea, no hacía ejercicio, se dedicaba pues a comer, pues, bueno, come uno para lo que le alcanza, ¿no? Uno quisiera comer, como le llaman ahí, el plato óptimo, ¿no? Que es carne, verduras, un poco de frijoles, proteína y todo eso, pero los mexicanos, pues difícilmente vamos a poder comer un plato ideal, ¿no? Pero entonces, estas enfermedades, como ya les puse algunos ejemplos, que es que tienen que operar lo de la vesícula, de la apendicitis. Entonces, este trabajador, obviamente, pues si está en su vida laboral, pues tiene que ser atendido en el hospital, en el IMSS, ¿no? Para que le retiren el apéndice o le retiren eh, la vesícula o que le hagan una operación pues de corazón, si tiene problemas de corazón. Como ustedes pueden ver, este tipo de enfermedades no son resultado de una acción continuada en un área de trabajo. Sí queda clara la diferencia de las enfermedades de trabajo y las enfermedades, pues, no de trabajo, jóvenes y señoritas. Sí, profesor. Sí, sí, profe. Sí, profesor. Sí, Entonces, profe. sí, sí, Alondra. ¿Vas a preguntar algo, Alondra? Ah, no, nada, solo que sí se entendió. Ok, entonces cuando un Yo sí. trabajador o una trabajadora tiene este tipo de enfermedades, obviamente pues requiere de atención médica, ¿no? Entonces, si está inscrita la trabajadora o el trabajador al instituto,
pues tiene derecho a estas prestaciones en materia, prestaciones en dinero y prestaciones en especie. Este trabajador o esta trabajadora que tiene lamentablemente, este tipo de enfermedades, pues las prestaciones en especie es que el instituto le otorgue la atención médica, como cirugías, medicamentos, ¿no? Y la prestación es en dinero, obviamente esta trabajadora o este trabajador, pues va a estar incapacitado mientras se rehabilita o mientras lo operan. El instituto le va a extender certificados de incapacidad por los días en que esté enfermo. Por esos días que el trabajador no asista a sus labores, ¿no?, cotidianas de trabajo, el instituto le va a pagar el 60% de su salario que el patrón haya manifestado ante el instituto. ¿Correcto? Esas son las prestaciones. Estoy dando un bosquejo general de este tipo de seguros, que son los que tiene que pagar, reitero, el patrón, el trabajador, y en algunos seguros el gobierno hace una aportación. Luego viene el seguro de maternidad. ¿Para quién creen que sea este seguro de maternidad? ¿Para qué tipo de trabajadora? ¿Alguien me puede decir? Para las Para las embarazadas. mamás. Para las madres trabajadoras. Las madres trabajadoras que tienen ese don de dar vida, ¿no?, a otra persona. Algo totalmente maravilloso, ¿no? Dar vida a otro ser humano, que se conoce como maternidad. Benditas las mujeres, ¿no? Benditas por ese gran don que Dios les otorgó. Entonces, obviamente que hoy en día, pues lo vemos ahí en el salón de clases, ¿no? Hay más damas estudiando la licenciatura que caballeros. Cuando yo estudié la licenciatura, y ya llovió, ¿no? Ya llovió. Cuando yo estudié la licenciatura, y yo la estudié en el 81, soy generación 81, 85, aunque ustedes no lo crean. En aquellos años había población estudiantil femenina menor y era mayor la de los caballeros. Hoy en día, pues es al revés. Ustedes los ven ahí en el salón, ¿no? ¿No, Andrea? Ahí está Andrea. ¿Sí se conectó Andrea? La señorita Andrea. Sí, profe, sí estoy. No sé si me escucha bien. Ah, sí, te escucho bien, Andrea. ¿Tú De acuerdo. qué opinas, Andrea? ¿Por qué hoy en día la población estudiantil y en los centros de trabajo predomina la mayoría femenina? ¿A qué crees que se deba, Andrea? Ay, la mayoría femenina, no sé. ¿Mande? No sé si últimamente tenga que ver con temas hormonales. Ah, ok, si se refiere a la parte de que ya hay más equidad, ok, sí, ya hay más igualdad, ya hay un poquito más de, ¿cómo se dice? De que las mujeres puedan tener más participación en el campo laboral, académico, etcétera. Pues, ¿quién los gobierna, Andrea? Una presidenta mujer. Una presidenta. Yo siempre he dicho que las mujeres, son buenas en todo, ¿no? Y a nosotros nos educan las mujeres. O sea, son más inteligentes, yo lo reconozco, ¿no? Y sí, tiene que ver con la apertura que ellas mismas, las mujeres,
han ido llevando a cabo, ¿no? Y está bien. Entonces, volviendo al tema de seguro de maternidad, este seguro obviamente le otorga a las mujeres trabajadoras prestaciones en dinero y en especie. ¿Cuáles son las prestaciones en especie? Pues la atención médica de la cirugía cuando nace el bebé o la beba, ¿no? Les otorgan una canastilla con cobijas, mamilas, en su clínica donde nació o el hospital donde nació el bebé o la bebé, y tienen prestaciones en dinero. El instituto, mientras, obviamente por ley, vamos a verlo más adelante, se les otorgan, si no mal recuerdo, 52 semanas prenatales y 52 semanas postnatales, o sea, de incapacidad. Obviamente, por esos días que la trabajadora no asiste al centro de trabajo, el instituto le otorga una prestación en dinero, amparada con un certificado de incapacidad. El instituto está obligado a pagarle a la madre trabajadora mientras está incapacitada, un 100% de su salario, un 100% de su salario. Tengo aquí a Hernández Cruz Santiago, que me está pidiendo entrada. Entonces, les estoy yo dando esta explicación para que vean ustedes la importancia de que las empresas o sus centros de trabajo los inscriban al Seguro Social. Porque si no están inscritos, pues todas estas prestaciones que obliga a los patrones y que las proporciona el seguro, pues si no están inscritos al Seguro Social, pues ¿cómo se las va a proporcionar al IMSS si el patrón no los ha inscrito? ¿Correcto? Hasta que hay preguntas con estos dos de aseguramiento obligatorio, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad. No, profe. No, ninguna. Bueno, estoy haciendo esta explicación para que ustedes tengan un contexto general de por qué los trabajadores tienen que pagar estas cuotas y por qué también el patrón, ¿correcto? Luego viene este otro ramo del seguro de aseguramiento obligatorio que obliga a los patrones y a los trabajadores a pagar las cuotas, invalidez y vida. Invalidez y vida. O sea, es decir, ¿en qué consiste el seguro de invalidez? Hay invalidez, hay invalidez temporal, hay invalidez definitiva de uno de los trabajadores. Vamos a suponer, voy a ponerles un ejemplo que nos pasó con un cliente que es contratista de las tiendas OXXO, ¿no? O sea, es un ingeniero. Oye, pues llévalo a urgencias al Seguro Social, llévalo a urgencias. Tienen instrucciones de que todos los trabajadores estén
Bye.